Y es momento de saludar a nuestra entrevistada el día de hoy, a la señora Guillermina Imblanch. Ella es presidenta de la ASO MIPYMES. Presidenta, ¿cómo está? Un gusto poder saludarla nuevamente aquí en Proindustrias. Muy buenos días, Romina. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos acá para contestar algunas consultas. Presidenta, el día de hoy quiero consultarte acerca de este pedido desde el sector que dice que elaboró una propuesta de proyecto de ley que estipulen incentivos para las MIPYMES. ¿De qué se trata esto? Un proyecto de ley. Bueno, nosotros lo que estábamos pidiendo es la Federación Paraguaya de MIPYMES, Romina, es el gremio que se encarga de la parte macro, vamos a decir, lo que les beneficia a todas las MIPYMES, asociaciones y todo eso. Nosotros como ASO MIPYMES, obviamente trabajamos muy de cerca, es más, yo soy vicepresidente también de la Federación Paraguaya de MIPYMES y es la que se encarga de hacer este tipo de proyectos. Y bueno, nosotros pedimos incentivos, como por ejemplo el tema del seguro social, ¿verdad? Seguro social es algo que nosotros pedimos hace rato, se hizo un proyecto de ley antes de que termine este gobierno. Me acuerdo que fue con el señor Edwin Reimer, que es diputado. Estuvimos participando en esa mesa donde el seguro social para las MIPYMES podría entrar una micro o pequeña empresa, una microempresa. O sea, yo soy electricista, tengo RUP y puedo ser asegurado de IPS, ¿verdad? Y se hizo todo el proyecto de ley, se corrigió todo, se presentó, pero hasta hoy todavía no hemos tenido ninguna respuesta. Eso, por ejemplo, es un incentivo para las MIPYMES, porque acuérdate que las microempresas, sobre todo los dueños de estas empresas, no tienen ningún seguro social. Y la idea era meterle a todo lo que se pueda en IPS, pero todavía no se corrigió esa ley. Nosotros dijimos que sea voluntario, que no nos quieran implementar o decir que sí o sí tenemos que tener ese seguro. No, nosotros queremos que sea voluntario. Si yo quiero, entro. Y por lo menos un 3 o 4 años. Y después cambiar la ley para que sea realmente exigente, ¿verdad? Para que sea exigente, o sea, para que sea exigido por ellos para que nosotros estemos en el seguro social. Pero tampoco hemos terminado eso, quedó también ahí en stand-by. No sé, vamos a ver con este nuevo gobierno si continúa. Y otro proyecto de ley que se hizo y que creo que la ley se fue sancionada, quedó solamente eh, eh, la, no me acuerdo qué era, pero lo que sí que esa ley a nosotros no nos llamaron, la reglamentación. Se tenía que hacer la reglamentación, nosotros no fuimos llamados para hablar de la reglamentación de esa ley. No sabemos si ya salió o no salió, es de compras públicas, queremos ser nosotros también proveedores del Estado, pero con un pago de 30 a 60 días, no como lo que están ahora pagando. Y ese era un problema que no se podía estipular en la ley porque el Ministerio de Hacienda es el que se encarga de hacer ese tipo de, vamos a decir, de resoluciones. Entonces ahí estamos otra vez parados, no sabemos si vamos a poder ser proveedores del Estado. O sea, este gobierno tiene muchas cosas que finiquitar que lo que han quedado del año pasado. Y eso sería un incentivo para las MIPYMES. No va a hacer que nos formalicemos, vamos a tener gente en IPS. ¿Por qué? Porque nos va a dar la posibilidad y es un flujo de caja que se va a mantener en el tiempo siendo proveedor del Estado. También otro tema dentro de la ley que había leído es flexibilizar el costo de los trámites para las MIPYMES, porque Sí, decía el sí, presidente de la FEDEMIPYMES, presidenta, que una empresa, sí. una MIPYME estaba, no sé, 10 años en el rubro, pero no estaba formalizada y tampoco quiere formalizarse porque por el costo que eso implica y como que está cómodo como está, nadie le exige nada, entonces sería como un gasto extra. Y también Así lo mismo. que decía él es que los costos que se adecuen a las MIPYMES, si es una MIPYME más grande, que pague un costo un poquito más elevado, pero si es una MIPYME pequeña, que pague un 25% menos de lo que paga la otra empresa. Claro, categorizar, que es lo que hizo el viceministerio de MIPYMES. Hizo una categorización, pero esa categorización solamente se tiene en cuenta en INAM y DINAVISA y el Ministerio de Trabajo, que también tuvo en cuenta para exonerar las multas por los que no se presentaba la planilla, pero te exigía capacitarte para entender cómo se hace ese tipo de trámites, ¿verdad?
Y esos son costos ocultos, vamos a decir, porque la municipalidad es un costo bastante alto, porque vos tenés que tener la apertura del local, tenés que tener el permiso de ellos, pero es muy costoso. Y ponerle que yo estoy empezando un negocio y me voy todo en costo, me estoy queriendo formalizar, pero sin embargo ellos no me ayudan, entonces, ¿qué es lo que hago? Gasto todo mi dinero en querer formalizarme, resulta que porque no funcionó mi empresa, tengo que cerrar y me quedo con cantidad de cuentas. Por eso es importante que los costos se categoricen. Un emprendedor no puede estar pagando igual que una microempresa que ya está hace 4 o 5 años en el mercado. El emprendedor está empezando, está haciendo un estudio de mercado, está haciendo un estudio de sus productos, está tratando de posicionarse en el mercado. ¿Cómo le vas a exigir tantos documentos y formalizarse ya de una? No se puede. Y esas son las cosas que nosotros pedimos. Tenemos una ley, hay una ley del emprendedor que incluso dice en un artículo que el emprendedor tiene acceso a un capital semilla, pero eso no existe, porque el banco te dice, yo no financio sueños, te dice, ¿verdad? Entonces, ¿para qué ponen en una ley si eso no va a ser respetado? Entonces, digo yo, un emprendedor debería tener un año de gracia. En ese un año se le dé todos los registros provisorios, pero que se capacite, que haga finanzas, que haga algo de empresarial, que plan de negocio, que dentro de un año realmente empiece a pagar los impuestos y tenga sus registros ya todos normales, pero ya con un entrenamiento y sabiendo o entendiendo ya cómo va a funcionar su empresa. Ahí nosotros le vamos a dar más durabilidad a esa empresa, ¿verdad? Porque de esta forma lo único que hacemos es a que se cierren las empresas, porque te desmotiva, vos tratás de ser formal, pero resulta que te aparece con otro tipo de documento, otro tipo de impuestos, y al final te pasas pagando impuestos. Y encima, una microempresa, vos sabés bien que su facturación no pasa a los 20, 25, 30 millones de guaraníes mensuales. Y la mano de obra la damos nosotros, las micros y pequeñas, porque es todo artesanal. Tenés que hacer a mano todo, entonces necesitas mínimo 2, 3 personas en tu empresa. Pero eso, ponerle un seguro social, imagínate con esta suba del salario, que también subió IPS, entonces obviamente te vuelves mucho menos competitivos. Entonces, con el tiempo lo único que haces es cerrar la empresa. Y eso es lo que nosotros no queremos que suceda y esperamos que este gobierno recapacite y que realmente trabaje para el 94% que es el motor de la economía del país. Presidenta, de un tiempo acá, no te digo 10 años, te digo 5 años, un tiempo atrás, ¿subió mucho el costo de estos trámites? Sí, sí, cada año suben 100.000 guaraní, 10.000 guaraní, pero siempre está subiendo. Entonces, obviamente vos en tu costo, imagínate ahora con esta suba de salario, que parece que no es mucho, pero imagínate vos vendés alfajores. Imagínate tu alfajor que te cuesta 5 o 6.000 guaraníes. El costo es ínfimo, ¿verdad? Ínfimo. Tendría que hacer, no sé, 1.000 alfajores semanales o qué para poder ganar bien, ¿verdad? Pero esa persona ahora mismo es una todóloga o un todólogo. Él hace todo, todos sus productos, pero mientras tanto, ella está perdiendo muchas oportunidades en afuera, ¿verdad? Porque ella no está pudiendo ver los negocios de afuera porque ella se tiene que pasar haciendo sus productos. Y eso es lo que hace que muchas veces ese empresario no crezca, porque como ella es la que sabe hacer todo, eh, eh, hacer el producto, sea lo que fuera, pero afuera también necesitas alguien que esté hablando de tu empresa, alguien que esté vendiendo los productos de tu empresa, alguien que esté haciendo relaciones públicas. Y si vos eso no lo haces, obviamente nadie te va a conocer. Por eso es importante el incentivo, para que cuando yo abra este negocio me digas vos, mira, tenés un año de gracia, vas a tener todo esto y empezar a ordenarte, a hacer todo bien y dentro de un año vas a empezar a pagar los impuestos y vas a tener todo ya y ser formal. En un año, imagínate lo que va a ganar el gobierno haciendo eso, porque va a asegurar a ese emprendedor a que sea un empresario. Va a tener impuestos que cobrar, mientras que ahora está cobrando un año, 2 años, se cierra la empresa, se renueva, vuelve, no funciona, se cierra otra vez porque ellos demasiado te exigen. Y eso es imposible, imposible de cumplir todo, ¿verdad? Y además, los insumos
Todo tiene un costo. Obviamente voy a hacer tu presupuesto, lo tenés que hacer, pero muchos de eso no saben hacer sus costos. Por eso es importante ese un año de gracia para el emprendedor. Y el empresario que ya está en el mercado, obviamente siempre se tiene que ir renovando. Acuérdate que nosotros tenemos la escuela EMI, en la ASOMIPYME, donde justamente es para los empresarios ya formalizados, que ya tienen más de 5 años en el mercado, que muchas veces la empresa también tiene 5 o 10 años, pero todavía no sabe cuál es su punto de equilibrio a lo básico, pero que todavía no sabe. Y eso es lo que nosotros enseñamos aparte. Pero esa sería lo ideal, Romina. Si nosotros hacemos eso, no vamos a tener tantos dramas como tenemos ahora que se cierran. Yo me voy, quiero quitar mi habilitación a la municipalidad, había sido que mi RUC yo saqué hace 10 años atrás. Esos 10 años la municipalidad me tiene que cobrar. Y eso nadie sabe, nadie sabe. ¿Dónde hay una comunicación como esa? No existe. Vos tenés que hacer, por eso en ese un año creo que debería de tener para entender todo cómo funciona. No es abrir nomás, querer vender un producto, pero vos no sabés nada de lo que es empresarial. Así que no lo vas a poder hacer en el tiempo que uno quiere, ¿verdad? Si eso se llega a dar, Presidenta, va a ser un boom de formalización y también de recaudación para el Estado. Exacto, imagínate, por eso te digo, una empresa o un emprendedor maduro, un emprendedor que ya está formalizado, que ya entiende sus finanzas, va a ser algo que el gobierno va a agradecer eternamente, porque yo te aseguro que ese emprendedor va a llegar a ser empresario y puede ir ampliando su negocio y tener más gente que trabaja con ella, producir más sus productos. ¿Y quién gana? Gana ella y gana el gobierno, porque el gobierno está recibiendo también lo suyo. Presidenta, mencionaste un punto hace rato que también quería consultarte, que estabas diciendo en otros medios, ¿verdad? Que el reajuste, tema reajuste del salario mínimo que a ustedes les afecta muchísimo, creo que en realidad decías que a todos, ¿verdad? Pero más a los emprendedores y que incluso muchas microempresas iban a tener que despedir gente. Sí, así fue. Y es así, es así. Nosotros tenemos personas que algunos despidieron y otros están contratando solamente así a destajo, ¿verdad? Termina el producto y ya le saca. O sea, no es un empleo fijo, ¿verdad? Que va a tener un salario mínimo y estar ya con esa empresa. No, se le contrata, hace todo el producto y se va. Entonces, ¿a quién le estamos afectando? A esa pobre persona que necesita trabajar, pero nosotros que tampoco tenemos para pagarle todo un mes, porque vos tenés una semana que no vendiste nada, una semana que vendiste mucho, es fluctuante, entonces vos tenés que estar acorde a eso, ¿verdad? Pero sí ¿cómo se dice? No le beneficia a nadie esta suba de salario. ¿Por qué? Porque vos viste que ni bien subió el salario, todo se reajustó, todo, hasta la municipalidad se reajustó. Entonces, ¿dónde está el chiste? Es un trabajo, vamos a decir, una gestión, porque yo que tengo a mi gente en IPS, yo tengo que alzar. ¿Quién gana más el dinero acá es IPS? Porque obviamente ahora recauda mucho más que antes, porque todos estamos pagando de más. Nosotros no, porque al final nosotros tenemos IPS, pero no tenemos ni remedio, ni cama, ni nada, pero nosotros estamos pagando más. Y entonces ahí es el problema. Ese es un problema, porque yo digo, si suben salario, ¿por qué alzan todo el resto? ¿Por qué no se queda en el precio que está? Ahí va a ser factible que yo, empleado, pueda rendirme un poco más mi salario, ¿verdad? Pero en este caso, nada. Subió, por decir, un 10.000 y todas las cosas subieron otros 10.000 o 11.000, porque muchos subieron mucho más que eso. ¿Por qué? Porque subió el salario. Entonces, no tiene sentido. Espero que este gobierno piense un poco eso y saque esto, porque cada un año sube el salario, cada un año. Eso se llevó a un acuerdo hace 5 o 6 años atrás. Y yo creo que eso no debería ser, porque no digo al personal o a tu empleado, obviamente tenés que pagarle lo que vale realmente, pero no de esta forma que ellos nos dicen, este es el salario y vos tenés que pagar. Y ellos no saben de dónde nosotros vamos a sacar. Y acordate que el microempresario de la misma caja saca, dice 9% y 16%. Para nosotros igual es 25% de una misma caja. Entonces muchas veces no alcanza para pagar eso. Entonces nos afecta mucho. No es subió el salario solamente para que suban todos los demás, las demás cosas, pero no subió para beneficiarle a nadie. Presidenta, por último, tengo que consultarte, ¿qué te parece la designación de la señora Mónica Recalde como titular del Ministerio de Trabajo?
Dice que le va a dar mucho apoyo Excelente. a las microempresas. Sí, sí, nosotros venimos trabajando ya con ella hace rato y ella estaba parte de de esa mesa que estuvimos nosotros trabajando, esta ley que se quedó en stand-by, que esperemos que ella entonces lo dé el ok, ¿verdad? Pero con ella, ella escucha siempre nuestras problemáticas, pero muchas cosas obviamente no va a poder hacer porque sola no va a poder hacer. Acá es un trabajo en equipo y tiene que estar IPS, tiene que estar toda la gente de ahí y yo sola no voy a poder hacer. Entonces todo tiene que estar acorde o que tengan ganas de cambiar esto para que funcione. La doctora, ella es espectacular, es una técnica buenísima y esperemos que podamos hacer mucho más, porque la doctora Carla también hizo muchas cosas por las MIPIMES. Esto es seguirle nomás ya el camino y hacer que las micros y pequeñas tengan esa categorización que se dio en el viceministerio, que las micros sea pague una cosa, las pequeñas otra cosa y las medianas otra cosa. No hay que meter todo en una misma bolsa a los tres, porque el mediano tiene mucho más beneficios que el micro que está hace 2, 3 años en el mercado y que el emprendedor que está empezando. Así que imagínate todos los procesos. Eso hay que estudiar bien. Y ahí en esa ley nosotros estuvimos viendo, imagínate un electricista, un profesional, él tiene su RUC, pero él trabaja solo y no tiene un salario básico, ¿verdad? No tiene, es de acuerdo a su ganancia. Entonces, ¿cuál es el que va a pagar el IPS? ¿Cuál es el monto que tiene que abonar? Y eso quedó ahí en stand-by. Ellos dijeron sobre un salario mínimo, pero muchas veces ese electricista no llega a un salario mínimo. Y si llega, ponerle llega 2, 3 veces al año, no es un trabajo que sí o sí va a ganar 2.500.000 mensual. Entonces, hay muchas cosas que todavía solucionar o arreglar en esas leyes que ellos escribieron. Y la doctora sabe perfectamente porque ella es una de las técnicas que trabajó en eso. Se vienen muchos proyectos a ser analizados nuevamente en este próximo gobierno. Entonces, Presidenta, te agradecemos Sí. muchísimo, como siempre, todos los datos que nos brindaste el día de hoy acerca de las MIPIMES, tu predisposición siempre con Canal Pro. Y muchísimas gracias, te deseamos un buen resto de jornada, Presidenta. Muchas gracias. Por favor, Romina, muchas gracias a vos por tenerme siempre en cuenta. Así que a las órdenes para lo que necesites, ¿eh? Que tengas un buen fin de semana. Igualmente, hasta luego.